número 14, Parashá Vayera. Vayera. Y me mostré. Voy aquí a desactivar un momentico esto para que no se escuche cuando entre un mensaje de WhatsApp. Listo, ya quedó aquí. Cerrar sesión. Listo. Ok, muy bien. Entonces, es la Parashá Vayera, que va de Shemot 6.2 hasta el 9.35. ¿Sí? Y aquí empezamos Señor. entonces a ver las plagas y todo lo que el Eterno empieza a enviar allí a Egipto para Ajá. obviamente a mostrarle al faraón uno que él es uno y único, todopoderoso, y empieza el proceso de redención. Pero aquí vamos a ver un tema muy interesante, ¿sí? Un tema Sí. que es importante porque es como contradictorio cuando vemos allí algunos textos de la Parashá donde se habla de que el Eterno endurece el corazón de Paró, ¿sí? Entonces ahí entramos nosotros en una controversia bastante grande, ¿no? Sí, porque uno dice, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Sí, ¿dónde está el libre albedrío? Chao, Chalón, Diego, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Cómo se encuentra? Shabbat Shalom, Shabbat Diego. Shalom, More. ¿Cómo Shabbat vamos? Shalom, More. ¿Cómo Estamos estás? bien, sí, señor. Qué bueno, qué Muy bueno. bien. Me alegra mucho, sí. Entonces, vamos a estar hablando del tema acerca del libre albedrío, ¿verdad? Y el tema es el libre albedrío, ¿lo usas o lo pierdes? ¿Lo usas o lo pierdes? Así es el título de la charla de hoy, ¿sí? Y encontramos obviamente ahí una contradicción en la Parashá porque dice varias veces dentro de este libro de Shemot cómo el Eterno endurece el corazón de Faraón, ¿sí? Yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces uno dice, bueno, ¿tenía libre albedrío? ¿No tenía libre albedrío? ¿Qué sucede aquí? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver o comprender cómo el faraón perdió su libre albedrío debido a su obstinada actitud frente a las plagas que el Eterno propinó a Egipto, ¿sí? Y también vamos a ver cómo obtenemos la verdadera libertad, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la parachá de hoy. Me valí de unas notas muy interesantes, muy como científicas del Rab Jonathan Sacks. A mí me gusta mucho citar a él cuando habla de cosas así como más científicas, ¿verdad? Ya comprobables. Me gusta mucho porque vamos a basar la enseñanza en realidad, ¿sí? En verdad o en realidad. Y vamos a ver entonces, y voy a dejarles a ustedes los textos donde encontramos aquí en Shemot, cómo el Eterno endurece. Dice así claramente, o sea, dice, endureceré el corazón de Faraón. Así está ahí escrito, ¿no? Entonces, dice aquí, en la Parashá Vayera, leemos por primera vez que no que el faraón endureció su corazón, sino que el Eterno se lo endureció. El Eterno se lo endureció. Eh, el Eterno le dice a Moshe, yo endureceré el corazón de Faraón e incrementaré mis maravillas y mis prodigios en la tierra de Egipto. Eso lo encontramos ahí en Shemot 7.1. Eso ocurre exactamente en la sexta plaga, la plaga de úlceras y ampollas, y lo encontramos allí en Shemot 9.12, en la octava plaga, la de langostas, y Shemot 10.1, que es la décima, la muerte de los primogénitos. Éxodo 11.10. Sí, entonces, en cada uno de esos textos, vuelvo y repito, texto Éxodo 7.3, Éxodo 10.1 y Éxodo 11.10 y 9.12, encontramos allí que el Eterno declara que va a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, obviamente aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema y obviamente esto en cierta manera molestó a los sabios y a los comentaristas, ¿no? En lo siguiente, si el Eterno fue la causa y el faraón simplemente fue su vehículo pasivo, entonces ¿cuál fue el pecado de Faraón? No tenía opción, por lo tanto tampoco tenía responsabilidad y no puede ser culpable, ¿sí? Entonces, aquí los comentaristas ofrecen una larga explicación a esto, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente si eso fue así, entonces él no tenía libre albedrío.
Y si no tenía libre albedrío, entonces ya estaba predestinado. Y si estaba predestinado, entonces ¿para qué sirve el libre albedrío si ya todo está predestinado, ¿no? Entonces, más o menos son las conclusiones que se van sacando aquí de esto. Y Shabbat Shalom, John, ¿cómo está? ¿Cómo Shabbat vamos? Shalom para todos, que el Eterno les bendiga. ¿Cómo han Bien, estado? bien, gracias. Bien, bien. Como Baruch siempre, Hashem. feliz y contento porque no hay otra opción aquí. Excelente. Mexian. Shabbat Shalom, John. Shabbat Shalom, Dieguito, ¿cómo estás? Como si estuviéramos en una montaña, mucho silencio, mucha soledad. Mejor, mejor. Me tocó encerrarme. En este momento no estoy en Cali. Estoy en Popayán con mis suegros, acompañando a mi esposa, pues, de los papás de ella. Qué bueno. Entonces, qué bueno. pues, no soy como muy a estas cosas, estas festividades. Entonces, yo me encierro más bien. Estoy acá encerrado en el comedor. Mucho ruido, muchas cosas. No dormí Okay, tranquilidad. okay. Pero le dio el Leshana Tova, le dijo, Leshana Tova voy a tocar. No, pues yo les dije, Claro. yo estoy en 5.782, usted viera la cara que me hicieron. ¿Qué pasó? Así es, así es. Claro, claro. Ok. Bueno, todo bien. O sea, podemos estar juntos, obviamente no revueltos, ahí acompañándolos de todas Sí, formas. acompañándonos. Hay que sí, respetarles a ellos sus ideas, sus cosas, pero bueno, o sea, no ser como tan antisociales, ¿no? Pero sí estar acompañándoles y mostrarles obviamente esa diferencia, ¿no? Sí, claro sí, que sí. así es. Claro que sí. Muy bien, entonces, obviamente, esto aquí hay un problema para los sabios, para los comentaristas, porque entonces ellos dicen allí, bueno, ¿cuál fue el pecado entonces de Faraón? Si Dios le endureció el corazón, ¿cuál fue el pecado de Faraón? ¿Sí? Entonces no tenía libre albedrío, ¿o qué pasó aquí? Entonces aquí hay varias explicaciones y hay una que ofrece Maimónides y él dice, una es que el faraón perdió su libre albedrío en las últimas 5 plagas como castigo por su obstinación durante las 5 primeras, cuando actuó libremente. O sea que aquí Rambán trata de explicar de que en las 5 primeras plagas él actuó libremente, o sea, él podía haberse arrepentido, o sea, haber hecho teshuvah. Pero como no hizo su arrepentimiento en esas primeras 5 plagas, entonces ya, acuérdense que después de la quinta, ya en la sexta, ya el Eterno empieza a decir, endureceré el corazón de Faraón. Y de ahí en adelante, el resto de las plagas, el Eterno repite esa palabra, endureceré el corazón de Faraón. Entonces eso lo vemos nosotros en los textos que le acabé de dar a ustedes, como después de la quinta plaga, el Eterno ya empieza a decir, le endureceré. O sea que en las primeras 5, él actuó libremente y ahí pudo haber hecho el teshuvah. ¿Sí? Entonces eso hay que entenderlo allí. Eso es lo que dice Rambam. Hay otra explicación que es Sforno lo también trae, y es que él explica que el verbo allí relevante no significa endurecer, sino reforzar. ¿Sí? Reforzar. Interesante ese término. ¿Sí? Del Eterno no le quitó al faraón el libre albedrío, sino que por el contrario, lo preservó en vista de los desastres abrumadores que asolaron a Egipto. ¿Sí? Entonces, ahí como que da a entender de que su conducta continua, perdón, reforzó su obstinación y entonces recibió ayuda del cielo para que siguiera obstinado. Acuérdense que hay un concepto judío que es que el que se empeña a hacer el mal es ayudado aún del cielo. El que se empeña, o sea, la persona que se empeña en hacer el mal es ayudado del cielo. A que siga haciendo mal entonces. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es el concepto aquí, ¿sí? Entonces, en vez de decir allí que endureció, no, reforzó. O sea, reforzó su conducta obstinada porque él no hizo teshuvah o no se arrepintió a tiempo. Muy bien. Esa es la explicación de Sforno. Y la tercera posibilidad, Dios es un socio en todos los actos humanos. Esto nos explica aquí Samuel David Lusato. Dice, Dios es un socio en todos los actos humanos, pero por lo general solo atribuimos un acto a Dios si éste parece inexplicable en términos humanos ordinarios. El faraón actuó libremente, pero solo en las últimas 5 plagas su comportamiento llegó a ser tan extraño que fue atribuido a Dios. O sea que, obviamente, ya en las otras 5, ya él actuó de una forma muy extraña porque ya, acuérdense que a medida que pasaban las plagas se ponían peores. Y sin embargo, él se obstinó.
Entonces parecía como una conducta ilógica, ¿no? Es más, los siervos le dijeron, ya el país está destruido, déjalos ir. Y él siguió obstinado. Entonces, pues son cosas que se escapan, digamos, a un comportamiento natural y ya es un comportamiento extraño. Entonces, eso es lo que allí, la opinión de David, David Lusato. Entonces, aquí trayendo nosotros, por ejemplo, ¿será que el Eterno puede hacer eso hoy mismo? ¿Será que hoy también puede hacer algo parecido? O sea, que si una persona se obstina en hacer algo, el Eterno de pronto puede ya pues, abandonarlo, dejarlo, o inclusive endurecer su corazón para que, bueno, para que entonces siga por ese rumbo y se condene. ¿Podríamos decir eso? Pues recordemos que el Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, Él es el mismo, no cambia. Él sigue siendo el mismo. Entonces, encontramos de pronto un pasaje en la Escritura que refuerza esta opinión, o sea, que refuerza estos conceptos. Vamos a ir allí a la carta a los de Italia, ¿sí? Entonces, el Eterno puede hacer lo mismo hoy. En nuestra rebelión podemos alcanzar el lugar donde el Eterno nos fortalecerá en nuestro deseo malvado. Vea. Entonces, lo que sale del concepto judío es que si la persona es malvada, entonces va a ser reforzada. ¿Sí? Va a ser reforzada que siga haciéndolo. Va a recibir ayuda del cielo para eso. ¿Sí? Dice el capítulo 1, verso 24 y también 1:28. Dice, por lo cual también el Eterno los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Eterno, el Eterno los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a una mente que reprobada. O sea, quiere decir que, ok, ustedes que hicieron eso, ven, no van a tener, o sea, forma de Teshuvah. ¿Sí? Se empeñaron en lo malo, entonces, bueno, van a ser condenados tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, vean que eso mismo encontramos nosotros aquí, este concepto, y también hoy día puede suceder. ¿Sí? Puede suceder que la persona, de pronto el Eterno, bueno, lo llame 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces y nada, la persona quiere seguir en su obstinado camino, entonces, pues, obviamente, quiso eso, se cierra entonces para él la posibilidad de la Teshuvah y entonces queda obviamente convicto, como se dice, eternamente. Bien, vamos a ir a la parte aquí como científica, sí, científica, ¿no? A mí me gusta por eso este rap y me gusta sacar algunas notas de él porque pues me gusta mucho porque trae la parte científica y es muy lógica. Dice, la verdad es que mientras más entendemos sobre el cerebro humano, mejor somos capaces de descubrir qué es realmente actuar libremente. Vamos a ver. En la actualidad, los científicos distinguen entre la amígdala, la parte más primitiva del cerebro, condicionada a sensibilizarnos ante un potencial peligro. ¿Sí? La amígdala ejerce allí, ¿verdad?, una influencia importante, ¿verdad?, para advertir acerca de un potencial peligro. ¿Sí? O sea, tiene que ver mucho la parte de la amígdala, pero es como una parte elemental o la parte primitiva del cerebro. ¿Sí? El sistema límbico, que es la parte cerebral, ¿verdad? Condicionada a sensibilizarnos ante un potencial, el sistema límbico, a veces llamado el cerebro social o cerebro emocional, que es responsable en gran parte de nuestra vida emotiva. ¿Sí? Entonces, allí las emociones tienen que ver mucho que ver, ¿verdad? Y es la parte ahí cerebral, ¿no? Y también está el córtex prefrontal, o sea, la parte ya frontal de la cabeza, ¿sí? Que es analítico y capaz de sopesar imparcialmente las consecuencias de diversas opciones, ¿sí? Entonces, las tensiones entre estas tres partes conforman el terreno sobre el cual se gana o se pierde la libertad personal. O sea, que todo esto está involucrado, ¿verdad? La parte del cerebro, la parte frontal, la parte, ¿verdad?, de la amígdala, todo está allí y tiene que ver con la parte de la libertad personal, porque ahí es donde decidimos las emociones, el uso de razón, ¿verdad?, el peligro o no el peligro. Todo eso hace que nosotros estemos determinando cosas, haciendo cosas, ¿sí? Y allí es donde o somos libres o no somos libres. Ya vamos a ver esa partecita allí, ¿sí? Porque la libertad es algo que se tiene que ir logrando,
¿sí? Que se tiene que ir luchando. Entonces, vamos a ver más adelante eso. Entonces, sigue aquí explicando. Los patrones de comportamiento se forman a través de vías neuronales que conectan diferentes partes del cerebro, pero no todas son buenas para nosotros. Por ejemplo, podemos acudir a las drogas, comer en exceso o buscar emociones intensas para distraernos de algunos químicos no alegres, como ¿qué? Los temores, las ansiedades, las depresiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso, a quien lo creyera, pero son fluidos que aparecen en el cuerpo y entonces nos hace sentir de esa manera, ¿sí? Y obviamente esto también forma parte de la arquitectura pues, del cerebro, todo esto. Mientras más a menudo lo hacemos, más mielina se acumula alrededor de esas vías. ¿Cuáles? Las vías neuronales. Entonces esa mielina es como una capa que cubre las neuronas y hace que la transmisión sea más rápida, el estímulo sea más rápido, ¿sí? Esa es la mielina, ¿no? Y dice aquí, y obviamente más rápido el instinto se vuelve y también asimismo el comportamiento, ¿sí? Es decir, que cuanto más a menudo nos comportamos de cierta forma, más difícil se vuelve quebrar el hábito y crea una nueva vía. Vean ustedes, entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace siempre algo y algo y algo, entonces la respuesta va a ser siempre rápida, ¿sí? Y ya la parte neural todo, y la parte cognitiva y la parte sensorial va a estar adaptada o va a estar predispuesta a una respuesta rápida a esa conducta que queremos y que hemos llevado a cabo, ¿sí? O sea que eso se va creando y se va creando como cuando se crea un hábito, ¿sí? Un hábito, una costumbre, o bien buena o bien mala. Ya eso se creó, está ahí, ¿sí? Está funcionando. Entonces dice aquí, cuanto más a menudo nos comportamos de cierta forma, más difícil se vuelve quebrar el hábito y crear una nueva vía. Para lograrlo, vea lo que dice aquí, es necesario adquirir nuevos hábitos y actuar con consistencia durante un periodo de tiempo extenso. El pensamiento científico actual sugiere que hace falta un mínimo de 66 días, atención aquí, para formar un nuevo hábito. O sea que si uno quiere cambiar cierta conducta, tiene que hacer algo, ¿verdad? Durante 66 días continuos para que ya se crea ese hábito. Hay que crear ese hábito, ¿sí? Yo he escuchado de pronto algunos decir, y sabios decir, que 40 días. Aquí los científicos dicen son 60 días. Si quieres cambiar un mal hábito, entonces tienes que hacer algo para evitar esa conducta durante 66 días, dicen los científicos. Los sabios nos hablan acerca de 40 días más o menos, ¿sí? Para que se vaya ya uno saliendo de esa forma de conducta, ¿sí? De esa forma de hacer ciertas cosas que de pronto no son buenas o saludables para uno. Entonces, esta es la nueva forma científica de explicar, por ejemplo, el endurecimiento del corazón del faraón. En las 5 primeras plagas, ¿cuál fue su conducta? No, soberbia, ¿sí o no? O sea, llegaron las plagas, bueno, quiten las plagas, quitaban las plagas y siguió empecinado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las plagas no llegaron un día, 2 días, no, eso duró, se pasó un tiempo, vino la otra, se pasó un tiempo y entonces ya él creó ese hábito, endureció su corazón, él mismo se encargó, ¿sí? De ser obstinado. Entonces ya a la 6ª plaga, ya el Eterno empieza a decir endurecer el corazón, o sea, ya se crea allí, pero por la persona misma, ¿verdad? Una condición de no retroceso, una condición de imposible arrepentimiento. Y por eso entonces no es que el Eterno le haya endurecido el corazón, sino que él mismo por su obstinación, ¿verdad? Se lo endureció, por no haber actuado en las primeras 5 plagas, ¿verdad? Con Teshuvah, con arrepentimiento. Muy bien. Entonces, tras establecer un patrón de respuesta a las primeras 5 plagas, cada vez le resultó más difícil cambiar en todos los niveles, ¿sí? Neurocientífico, psicológico y político. Le resultó muy difícil al faraón. ¿Ah? Lo mismo es cierto de cada mal hábito y decisión política.
Prácticamente todas nuestras estructuras mentales y sociales tienden a reforzar patrones previos de comportamiento. Por lo tanto, nuestra libertad disminuye cada vez que no la ejercemos. Entonces, cuando ahí se pierde la libertad, cuando nosotros, por ejemplo, genéticamente heredamos ciertas tendencias y las mantenemos. Entonces, no es que la persona sea libre, no. Tiene todavía tendencias allí que ha heredado, aún genéticamente, y tiene que, obviamente, trabajar sobre ellas, cambiarlas, cambiar esos patrones, ¿sí? Cambiar esas conductas, cambiar esas tradiciones. Imagínese, póngase usted a pensar, hay religiones que ya tienen más de 500 años, 1000 años, y hay personas que han recibido eso de tradición a tradición y están allí repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cambiar eso se requiere de conciencia y se requiere de una decisión muy férrea, porque eso no es de 2, 3 días, eso es de cientos de años. Eso inclusive requiere hasta de un milagro muchas veces. Que el Eterno actúe y entonces haga que la persona se vuelva de esa costumbre, de esa tradición, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, del paganismo. Ustedes saben que el paganismo siempre ha existido. El paganismo viene desde antes de aparecer la Torá. Ya existía el paganismo, ¿sí? Ya la gente creía en otros dioses, se formaban otros conceptos y había muchas cosas hasta que apareció Abraham y Abraham empezó a proclamar el ¿qué? La unicidad del Eterno, la unicidad de él, ¿sí? Y entonces, imagínense ustedes, cuántas cosas no se traen de tradición y genéticamente se han heredado. Que toca, obviamente, cambiar esos patrones, cambiar esa forma de pensar, cambiar esas conductas. ¿Sí? Muy bien, entonces, esa es la verdadera libertad. ¿Sí? Si es así, entonces, la parachá de la semana y la ciencia contemporánea cuentan la misma historia, que la libertad no es algo que podemos dar por sentado. No es algo absoluto, tenemos que trabajar por ella. La adquirimos lentamente, en etapas, y podemos perderla tal como el faraón perdió su libertad y como la pierden por ejemplo, las personas que son drogadictas, los adictos al trabajo o a los juegos o a la computadora. Hay gente que pierde su libertad allí. ¿Por qué? Porque se vuelven adictos al juego, a la computadora, al trabajo, ¿verdad? A las drogas, al alcohol, etc. Pierden la libertad, empiezan a ser esclavos. ¿Sí? Son esclavos, ya no son libres. ¿Sí? En una de las líneas más famosas de toda la literatura, aquí habla acerca de Jean Jacques, escribió al comienzo de El contrato social que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. En realidad la verdad es la opuesta. Nuestro carácter original es determinado parcialmente por el ADN, la herencia genética de nuestros padres y de sus ancestros, en parte por nuestro hogar y la educación que recibimos, en parte por nuestros amigos y en parte por la cultura que nos rodea. No nacimos libres, tenemos que trabajar duro para lograr la libertad. Entonces, esto sí es importante aquí porque ustedes saben que cada uno hemos nacido en un contexto diferente, una cultura diferente, ¿verdad? En un medio diferente, tenemos amigos que han influido para bien o para mal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que abrirnos paso. Es más, hasta hemos heredado por el ADN, ¿verdad? Genéticamente hemos heredado cosas que llevamos en nosotros. Y entonces tenemos que ser conscientes de todo ello, mirar a nuestro entorno y empezar a ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Entonces, vea que la parte foránea también influye en la conducta, ¿sí? Y depende de eso nuestra libertad. Entonces, esto requiere, vea, de rituales, requiere de rituales. O sea, de ser constantes en cosas que son provechosas, ¿sí? Dice, cuya ejecución repetida crea nuevas vías neuronales y un nuevo comportamiento de respuesta rápida. ¿Ah? Requiere una cierta distancia calibrada de la cultura que nos rodea, para no vernos arrastrados por las modas y las tendencias sociales que parecen liberadoras en el momento, pero destructivas en retrospectiva. Entonces,
claro, la gente hoy día, la liberación, esto, que hay que vestir así, que hay que hacer las cosas así, que ahora ya no hay que casarse, que ahora simplemente rejuntarse, que ahora no sé qué tal, bueno, en fin, un mundo de cosas y conceptos obviamente del mundo, pero hay que ir zafándose de todo eso, ¿sí? Que son las tendencias sociales, ¿verdad? Las tendencias políticas, las tendencias sentimentales, y bueno, en fin, no, hay que irse alejando y crear nuevos patrones para que las neuronas, ¿no?, empiecen a funcionar con la verdadera libertad que requiere. Y para eso se requiere muchas veces hasta de rituales. Ya voy a la parte esa de los rituales, ¿no? Entonces, hay o hace falta un estado mental que nos permita detenernos antes de cualquier acción significativa para preguntarnos, ¿debo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué reglas de conducta debo aplicar? Implica internalizar una narrativa de la identidad, de modo que podamos preguntarnos de cualquier curso de acción, ¿qué es lo que soy y lo que defiendo? ¿Qué es lo que soy y lo que defiendo? Para esta época, por ejemplo, ustedes saben que la familia, ¿no? La familia lo invita a uno, que para, ¿verdad? Que 24, que 31, que esto, lo otro. Y cuál es nuestra posición. O sea, si tenemos una posición obviamente débil, pues vamos a estar ahí participando y vamos a enredarnos y tarde o temprano resultamos nosotros en las mismas. ¿Sí? Por eso el Eterno nos hizo a nosotros un pueblo único y diferente a todos los demás pueblos, con nuestra cultura, con nuestras fiestas, con todo. Entonces, por eso hay que ir marcando la diferencia. ¿Sí? La diferencia. Eso no quiere decir que no seamos tolerantes o no respetemos, claro que sí, pero tenemos que marcar nuestra diferencia. ¿Sí? Shabbat, y precisamente Shabbat cayó tanto en Navidad como en Año Nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Shabbat? ¿O qué vas a hacer? ¿Año Nuevo? ¿Qué vas a hacer? ¿Navidad o Shabbat? ¿Qué vas a hacer? Sí. Entonces, hay que hacer su Shabbat. Su sí, Shabbat. Shabbat. Desde la semana pasada mi Shabbat. Sí, Eso es claro. Shabbat. A mí me decían, bueno, ¿cómo así? Claro. ¿Por qué? Yo digo, no, es que es mi restauración, Claro. mi restauración. Sí, ¿no? claro. Y entonces ellos se quedan asombrados, ¿cómo así que tú haces esto y tal cosa? Y yo les dije, si quieren Sí. acompáñenme un rato y van a conocer mis oraciones, mis cánticos, Claro. mi bendición del pan, del vino. Sí, Y ellos estuvieron ahí compartiendo y se dieron cuenta. Sí, entonces la gente... Pero al momentico ellos siguieron con lo de ellos y yo que con lo mío. Sí, claro. Entonces, claro, y a veces personas que de pronto no tienen bien definido esto, hay esa lucha, ¿no? Esa lucha y de pronto resultan arrastrados obviamente por la corriente, arrastrados de alguna manera por la corriente. Tenemos que ser sinceros, pero así ha sido, ¿no? Entonces por eso tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Debo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué reglas de conducta debo aplicar? Implica internalizar una narrativa de identidad de modo que podamos preguntarnos de cualquier curso de acción qué es lo que soy y lo que defiendo. O sea, tengo que definir eso, qué es lo que soy y qué es lo que voy a defender. ¿Sí? Voy a defender qué, verdad, mentira, verdad, falsedad, verdad, dogma, ¿qué voy a defender? ¿Sí? Entonces, tenemos que acudir a la historia, tenemos que acudir a la investigación, ¿verdad? Para enterarnos bien qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Y ustedes saben que todo esto obviamente procede del paganismo, procede de los dogmas y un poco de cosas que ciertas religiones han creado. Cuando se habla allí de rituales, yo les dije ahí, lo dejé como en el tintero, muchas veces en el judaísmo pues hay cosas que hay que hacer, que toca cumplir, ¿sí? Y esas cosas, ¿qué son? Por ejemplo, tefilín. ¿Qué pueden ser los tefilín? ¿Sí? Entonces, ya uno sabe que hay que ponérselos. Si es posible a diario, hay que ponérselos a diario, hay que cumplir con la misma a diario. ¿Sí? Entonces, cuando uno siente que no ha cumplido, que ya se va a acabar el día, uno agarra y lo busca y Shema Israel, y y hace uno esa parte, bueno, a cumplir, pero uno como que siente ese vacío, pero eso es lo que forma, ¿verdad? La verdadera libertad, quien lo creyera, ¿sí? Eso es lo que forma, porque eso son cosas verdaderas, cosas que el Eterno dice que hay que hacer, que hay que cumplir, ¿sí? Y que obviamente nuestra tradición ha traído durante siglos, entonces eso es lo que lo va haciendo a uno libre a todas estas cosas que hay dentro o alrededor de uno, ¿sí?
los amigos, la familia, el ADN que heredamos, ¿verdad? Las costumbres, las tradiciones. No, uno está en lo suyo, en lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y que el Eterno nos ha llamado a obedecer. Entonces, haciendo eso constantemente, constantemente, ya uno ve la necesidad. Es como aquel que estudia la Torah. Estudia la Torah, el día que no estudia, entonces dice, no, aquí me faltó algo. No, no, es como cuando uno no desayuna o no almuerza o no come. No, me hizo falta. Entonces uno busca saciar eso, busca, ¿verdad?, cumplir con eso. Entonces, por eso es que se habla aquí que cuando se hace un hábito, 40 o 66 días, ¿verdad?, algo, entonces ya crea ese hábito. Y qué bueno hacer buenos hábitos. La idea aquí es hacer buenos hábitos, no malos hábitos. ¿Sí? Entonces hay que repetir una cosa 40 o 66 días según los científicos, para que eso quede ya en nuestra nefes, en nuestra neshama, allí, fijado, tengamos esa fijación y nos haga falta, ¿sí? ¿Ven? Nos haga falta. Muy bien, entonces no es accidental que los elementos enumerados, o lo que hablamos aquí anteriormente, constituyan aspectos importantes del judaísmo, lo que resulta ser un continuo seminario sobre la fuerza de voluntad y el control de los impulsos. Ahora que comenzamos a comprender la plasticidad del cerebro, entendemos por lo menos un poco de la neurociencia que se encuentra detrás de la capacidad de superar malos hábitos y adicciones. ¿Cómo se pueden superar? Pues obviamente haciendo algo que nos aleje y haciéndolo 40 o 66 veces. ¿Sí? Así es, porque personas que tienen alguna adicción, cualquiera que sea, la tienen y eso es constante, eso son todos los días, han sido de pronto hasta años, ¿sí? Entonces, para crear el nuevo hábito requiere de 40 o 66 veces repetir aquello que le puede aislar o le puede impedir o lo puede sacar totalmente de esa situación. Pero requiere de esa constancia, Cuando le queremos enseñar a nuestros hijos, es lo mismo. La Escritura dice, la repetirás a vuestros hijos, la repetirás, y cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, al acostarte, levantarte, repetirás. Los niños cuando están aprendiendo algo hay que repetirles y repetirles hasta que ya sea algo automático en ellos, algo ya habitual, sea una costumbre, sea ya así, algo que ellos hagan inclusive hasta automáticamente. ¿Por qué? Porque ya se les repitió, se les dijo y se les dijo. ¿Sí? Y porque son convenientes. Entonces, eso mismo sucede, ¿verdad?, con nuestra parte neuronal. Si nosotros repetimos algo que es bueno constantemente, entonces las neuronas y la respuesta, ¿verdad?, neuronal va a ser más rápida y efectiva para esa tendencia que estamos nosotros implantando en nosotros. 40, 66 veces hacer algo para que eso quede allí ya como un hábito. ¿Sí? Por ejemplo, cuidar Shabbat tiene la fuerza de liberarnos a nosotros de qué? Y a nuestros hijos de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes y todo esto que a diario estamos allí metidos, ¿verdad? Esto, lo otro, mirando una cosa a la otra. No, Shabbat. Sí, y si vamos a ver, los teléfonos es para Shabbat, tema Shabbat, sí, pero no está para Face, para otras cosas por allá o juegos. No, Shabbat, es Shabbat. Entonces nos liberamos de eso, ¿sí? Y eso nos ayuda. Por ejemplo, hacer Pesa nos está hablando acerca de la liberación total del pueblo. Y nos habla de la liberación de cualquier situación, ¿sí?, que sea nociva para nosotros, ¿sí? Entonces está hablando acerca de esa liberación total. Eso es lo que quiere el Eterno, que no seamos esclavos. La idea aquí es no ser esclavo uno de nada, que nada lo esclavice. Cuando uno depende de algo, ya se convirtió en un esclavo de eso, ¿sí? Y sobre todo de las cosas malas. Cuando uno depende de algo que es nocivo, que es dañino, entonces uno ya es esclavo de eso, ¿sí? Y eso es lo que no quiere el Eterno. Usted no quiere que seamos esclavos, pero de cosas buenas, que son útiles, que son productivas, que nos produce crecimiento espiritual, madurez espiritual, nos ayuda a valorarnos más como personas, nos sube la autoestima. Esas son cosas buenas que hay que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy claros en que todas las cosas que hay dentro de la cultura judía nos ayuda a alcanzar ese potencial, ¿sí? Porque todo está basado obviamente en Torah. Y eso es lo que trae la Torah. Por eso dice la Escritura que la Torah de vida, la Torah es Haim, la Torah es vida, ¿sí? El cumplir Torah trae vida a nosotros. Entonces la libertad es menos
eh, un regalo y más un logro. La libertad es un logro, ¿no? ¿Sí? O sea, te tienes libre albedrío, pero úsalo bien. Si lo usas bien, entonces tendrás la verdadera libertad, ¿sí? Y es un logro, porque tienes que siempre estar decidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que más conveniente? ¿Qué es lo que te ayuda para tu crecimiento, para tu madurez espiritual, ¿sí? Incluso aquí un faraón, la persona más poderosa del mundo antiguo, podía perderla, obviamente. Incluso una nación de esclavos podía adquirirla con la ayuda de Dios. Nunca des por sentada la libertad. Ella requiere cada día cientos de pequeños actos de autocontrol, que es exactamente de lo que se trata, obviamente, la halajá y la ley judía, ¿sí? Entonces hay que tener autocontrol, y eso es lo que siempre nos enseña la parte de la halajá y la ley judía. Tener autocontrol y saber uno, ¿verdad? Distinguir, como dice allí en la Havdalah que hacemos, lo santo de lo profano, lo que es luz, lo que es tiniebla, ¿sí? Lo que es bueno, lo que es malo. O sea, saber distinguir, tener los sentidos bien adiestrados para saber distinguir estas cosas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener que autocontrol, controlar toda la parte neural, ¿verdad? Y así tomar siempre las mejores decisiones. Entonces, la libertad es un músculo que necesita ser ejercido, ¿sí? O ejercitado, perdón. Lo usas o lo pierdes, ¿sí? Y obviamente esto puede transformar nuestras vidas. Entonces, eso es lo que es la libertad. Aquí Faraón tuvo la libertad, caramba, de haber decidido por lo mejor, pero se empeñó en qué? En ser obstinado, en no obedecer lo que el Eterno a primera mano le dijo que hiciera, y entonces, por eso, ya después de la quinta plaga, dice allí, el Eterno endurecería el corazón de Faraón. Y así fue, se endureció el corazón de Faraón, pero él tuvo oportunidad, con el libre albedrío, de haber hecho Teshua y haber permitido que que el pueblo pudiera haber salido. Bien, vamos a dejar allí, si hay inquietudes, si hay preguntas, ¿verdad? Si hay alguna otra cosa que ustedes quieran añadir, ¿verdad? Esto, pues vamos a compartir, ¿de acuerdo?